Bienvenidos al video número 9 de la serie de Iniciándose con Smart Studio, en el cual vamos a presentar la utilización de opciones de interfaz y de cálculo, utilizando como ejemplos algunos que aparecen en un archivo de Smart Studio. Iniciamos por mostrar otra vez el menú de herramientas, en el cual tenemos tres opciones o tres líneas. La tercera línea de opciones es la que vamos a estudiar. Cuando abrimos las opciones de herramienta, aparecen dos ubicaciones acá: la interfaz y el cálculo. En lo que se refiere a la interfaz o la interfase, tenemos idioma de la interfaz, hemos seleccionado el español, idioma de las unidades, el inglés, le vamos a demostrar por qué, etcétera, etcétera. Vamos a proceder aquí presentando los ejemplos. Herramientas, opciones, interfaz. Tenemos español como la interfaz. Nada más para demostrar rápidamente voy a cambiarlo inglés, English, aceptamos. Con esto cambia los nombres a inglés. Ahora tendremos que ir a Tools, Options y buscar español. Acá está, para recuperar nuestros títulos en español. El lenguaje de las unidades no se debe cambiar, y la razón es porque solo aparecen cuatro opciones: inglés, este es ruso, esto es alemán y esto es danés, creo yo. Entonces va a ser más fácil para nosotros entender las unidades en inglés y por eso no las cambiamos. En lo que se refiere al estilo de la función, aparecen dos opciones: mundo y Europa. Aparentemente la diferencia es en lo que se refiere a funciones trigonométricas inversas e hiperbólicas inversas. En Europa aparentemente se utiliza arc-cos, arco-coseno, para indicar el ángulo correspondiente a un coseno, mientras que en el resto del mundo se usa acos. Esa es la única diferencia. Así que si actualmente tenemos como opciones de ese tipo de estilo de función el mundo, yo tendría que escribir a cos de 0.5, por ejemplo, para obtener este ángulo. Sin embargo, si voy ahí y cambio mi estilo de función a Europa, se me cambia a arcos, y creo que esa es la única diferencia. Vamos a regresar nuestras opciones a mundo. Las siguientes dos tienen el símbolo decimal. El punto decimal es el más usado comúnmente, aunque a veces se puede usar la coma o inclusive el punto y coma, pero vamos a dejarlo como punto porque esa es la usanza nuestra. En lo que se refiere al separador de argumentos, tiene que ver con el uso de funciones. Por ejemplo, aquí debía haber puesto X, Y. Esa es la forma tradicional de escribir funciones, pero si uno cambia a las opciones el separador de argumento, puede utilizar un punto o un punto y coma. Nosotros lo dejamos en coma porque eso es lo más aceptable. En lo que se refiere al tamaño de la fuente, este es el tamaño de la fuente de cualquier función matemática. Yo incrementé aquí 25%. La forma en que luce cuando está al 100% es así, y esta es el tamaño 10 del texto dentro de las fórmulas matemáticas. Si yo, vamos a incrementar aquí de vuelta, regreso a herramientas y opciones y cambio esto a un 14, por ejemplo, entonces cualquier cosa que escriba ahora va a estar escrita en un texto más largo. Así que vamos a regresar acá a opciones, tamaño de la fuente de vuelta a 10. Cambiar el color del texto, cambiar el color del fondo. Esto se refiere a lo siguiente: si tenemos texto como por ejemplo estas tres líneas, y me voy a no, en realidad no es así, sino que es herramientas, opciones,
Con color de texto en auto, esa es la forma normal, pero podemos decir, de ahora en adelante quiero que todos mis campos aparezcan en gris y en texto gris y en color rojo el fondo. Entonces, si yo escribo aquí texto, aparecerá ese texto en color rojo y el texto en color gris y el fondo en color rojo. Eso, por supuesto, no es muy elegante, así que regresaremos a las opciones auto, que es lo normal en estas dos opciones. Finalmente, diseño del documento tiene que ver con algo que vamos a presentar posteriormente y lo cual está presentado aquí, esas opciones: vista de página, límites de impresión, sin límites. Actualmente estamos en vista de página, entonces se ve la página presentada así, sin límites de impresión, o con límites de impresión, perdón. Aparecen las líneas una tras otra, o las páginas una tras otra, apenas separadas por esa línea quebrada, y se muestra aquí el fin de el área de hacer impresas sin mostrar los márgenes. Finalmente tenemos sin límites, en que ya no aparece ningún límite, se puede escribir por este lado. Esto se va a presentar en más detalle por el momento, y típicamente utilizamos la vista de página. Eso es lo que se refiere a las opciones de la interfaz. En cuanto a opciones de cálculo, tenemos cifras decimales, umbral exponencial, ceros a la derecha, dígitos significativos, fracciones, solución múltiple, integrales de precisión, raíces de intervalos, redondeo, etcétera. Veamos algunos ejemplos acá. Cambiar el número de decimales. Por defecto, cuando yo busco aquí opciones de cálculo, el número de decimales es 4, pero supongo que yo le pongo 6 u 8, digamos 8. Entonces, si yo calculo cualquier cosa como este 5/3 igual, debía haberme... está redondeando a 4. Déjenme checar acá: herramientas, opciones, cálculo. Aquí vamos a tener que decir aceptar acá. No me ha cambiado eso. Déjenme regresar a opciones, interfaz. Se me quedó trabado ahí. Auto, aceptar. Ok. Lo que sucede es que esto lo había escrito yo antes de cambiar la opción. Por lo tanto, no me aceptó los 8 decimales, pero este sí ya me lo aceptó. Eso haría permanente los 8 decimales en caso de que ustedes lo deseen así. Ahora vamos a cambiarlo de vuelta a 4. El umbral exponencial tiene que ver con cuántos ceros se produce la función de exponencial en el sentido de notación científica. Por ejemplo, allí con 5 ceros ya tenemos 10 a la quinta. Ahora lo que voy a hacer es copiar esto, lo voy a mover. Voy a cambiar herramientas, opciones, cálculo, y le voy a poner... Le voy a poner 12 para comenzar. Entonces digo control V y le pongo igual. Como solo tengo 10 decimales, no va a usar la exponencial a ese punto. Pero si yo cambio esto al umbral exponencial de 10, digamos, y digo control V otra vez, ahora sí, detectó 10, es necesario presentarlo como una potencia de 10. Ese es el umbral exponencial, y el umbral exponencial por defecto está ubicado en 5. Ceros a la derecha significa que si los habilitamos, cuando se escribe un número como 2, déjeme escribirlo de vuelta, 2.34 igual, me van a aparecer 2 ceros, porque recuerdan que tenemos 4 decimales y se van a rellenar con ceros los espacios que no estén ocupados por un número. Vamos a regresar acá a opciones,
y cálculo, y vamos a deshabilitar los ceros a la derecha. Los dígitos significativos no pude entender cómo funcionan, así que lo vamos a saltar. Lo mismo con las fracciones, los resultados de solución múltiple y la precisión de integrales. Estos 4 puntos no entendí cómo funcionan y básicamente nunca los he utilizado, así que no voy a preocuparme mucho por eso. En lo que se refiere a los rangos de raíces o intervalos de raíces, aquí hice una mala traducción. Esto es el intervalo por defecto donde la función solve va a buscar sus raíces. Por ejemplo, para esta ecuación cúbica, si yo pongo el signo igual, me da 2 valores. Lo que está sucediendo aquí es que mi rango o intervalo donde van a buscar las raíces está limitado a menos 20 a 20. Ese es el valor por defecto. Pero una de las raíces en realidad es mayor en valor absoluto que 20. Entonces, si yo cambio esto a menos 100 a 100, digamos, tengo un rango más amplio donde buscar soluciones, digo aceptar, y van a ver cómo cuando yo invoco la función solve, acá me aparecen 3 soluciones porque al incrementar el rango donde buscar la solución entre menos 100 y más 100, este valor aparece dentro de ese rango, lo cual no aparecía en esta situación anterior. Ustedes lo pueden cambiar eso a su gusto. Como les digo, el valor por defecto es de negativo 20 a positivo 20. Y igual lo de redondeo no está claro cómo funciona. Estas son las opciones para cálculo, con algunos ejemplos presentados. No es algo lo que se tenga que preocupar mucho, pero si alguna vez deciden cambiar para utilizar diferentes opciones, ya saben cómo hacerlo. En lo que se refiere a opciones de los menús de asistencia dinámica, tenemos, por ejemplo, si yo digo 2/3 igual a 2/3 y después hago un clic con el botón de la derecha de mi mouse, me aparecen aquí abajo optimización, si sea que el cálculo sea numérico o simbólico, el número de cifras decimales lo puedo cambiar para este resultado solamente, se puede cambiar el umbral exponencial y se pueden manipular fracciones y hacer algo con respecto al redondeo. Eso es lo que se llama el menú de asistencia dinámica. Algo que aparece cuando estamos haciendo cálculos. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de 22, me aparecen 4 decimales, pero yo quiero ver más. Hago un clic, cambio las cifras decimales a 10, por ejemplo, y me aparece este resultado. Esta es una idea pues de lo que son las asistencia dinámica, y con esto vamos a concluir este video en el que presentamos las opciones de interfaz y de cálculo del menú de herramientas.